Buenas tardes, les doy la bienvenida a Informe Capital Especial, este espacio en el que traemos información útil para estos momentos, para esta crisis sanitaria, esta crisis económica y también social. Espero que estén muy bien y ya le doy paso a mi compañero Jorge Temponi a ver en qué lugar de Montevideo se encuentra hoy. Hola. Todavía no tenemos a Jorge, o sea que les paso a adelantar lo que vamos a tener hoy. Bueno, Jorge ahora en un ratito va a hablar, pero va a estar con el semiólogo Fernando Andach. Y después, más adelante, vamos a estar hablando con Andrés Moller, que es director en la UTEC de Fraiventos, y que un equipo justamente de la Tecnicatura de Ingeniería Biomédica realizó un dispositivo que a través de rayos ultravioletas puede llegar a matar virus, por ejemplo, y entre ellos el coronavirus. O sea, sería como un complemento para la desinfección tradicional. Así que vamos a estar hablando con él. Y en retrato nos vamos a una iglesia evangélica porque en estos momentos donde la fe en muchas cosas es importante para las personas, la fe en la ciencia, la fe en la solidaridad, en la gente y en Dios. Bueno, vamos a ver cómo estos creyentes están viviendo este momento en que no se pueden reunir. Ahora sí, ¿con quién vamos? ¿Con Jorge o con Josema? Bueno, justamente que estaba hablando de la fe en Dios, vamos a esta historia en el espacio Retratos. Acá tenemos la mesa, tenemos preparadito, bueno, la silla, aquí es donde yo me siento, ¿verdad? Con lo más importante, la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios. Acá hay vida, acá hay esperanza. En esa otra mesita, ahí tenemos justamente, ¿no? Este brazo, este soporte donde ponemos el celular. Lo que pasa es que es todo nuevo también, ¿no? Yo al menos nunca me imaginé tener que predicar o llegar a la gente, a las multitudes, a través de estos medios. En ese momento yo me siento aquí, ¿verdad? Y de aquí damos la palabra, la gente nos ve a través del celular, de la tablet, de su computadora, y son bendecidos por el poder de Dios. Es más fácil hallar desaliento. Hay de todo tipo de reacciones. El estado que uno más ve es el de fe, optimismo, pero también hay gente que me lo manifiesta a través de los programas de radio que tenemos, que debido a esta situación están tristes, ¿no? Con un poco de tristeza, de pena, por la simple y sencilla razón de que no podemos hacer reuniones, no nos podemos congregar, no podemos hacer ninguna reunión pública. Entonces el tener la iglesia cerrada es un poquito complicado, ¿no? Estos días estamos haciendo 2 transmisiones vía Facebook. Los días lunes a las 21:30, de 21:30 a 22, y los días jueves a las 18 horas. Damos gracias a Dios por este medio de comunicación y poder llegar a ustedes con la bendita y poderosa palabra de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay esperanza en Jesús. Dios tiene el poder para librarnos. En especial la Casa de Oración de Plácido Yauri, bueno, allí hace poco más de un año y unos meses que hemos abierto esa puerta, y la verdad que es un barrio también difícil, un barrio complicado, como ustedes sabrán, pero gracias a Dios, Dios ha obrado, ha traído la gente necesitada, vecinos, que muchos cuando se enteraron, ¿no? Pasaban, veían el cartel Casa de Oración y se enteraban mismo por la radio, por los vecinos, que uno venía y el otro contaba, se empezaron a acercar y hemos visto en ese lugar, como en todas las iglesias, mensajes de salvación, vidas cambiadas. Aquí estás, debemos
oración es el hogar de uno, ¿no? Que uno pone a disposición de la iglesia un día a la semana, que se pueda orar, que se pueda dar palabra, alabamos al Señor, y le damos la gloria a Dios porque es solamente una hora en la cual se reúnen hermanos que están confiando en Dios, ¿verdad? Que es en este lugar donde nosotros activamos la fe. Aquí estás, soltando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amo, milagroso, abres camino. Yo en este barrio soy un testimonio, porque, claro, la gente a lo que creen, en lo que ven, entonces como que se acercan en esto, que yo toda la vida viví en este barrio, que toda la vida viví en un rancho, porque esto era todo un rancho de lata, y Dios fue dando las condiciones. A ver, de toda una vida, no, siempre que uno a veces quería dar un paso, era un paso para adelante y 10 para atrás. Pero cuando conocí a Dios, yo me aferré al Señor. Y Dios me fue dando las condiciones, la paciencia, algo que es muy difícil tener. Entonces la gente, al ver que uno va cambiando y con la fe que el Señor nos va acrecentando dentro de nosotros, entonces la gente le llama la atención. Ustedes ahí en su casa van a orar conmigo y yo desde aquí vamos a impartir la bendición de Dios sobre todos los que estén en sintonía a través de Facebook. Padre, venimos ante tu presencia. En este momento, Dios Todopoderoso, ante ti nos rendimos y reconocemos, Señor, que tú eres Dios y que no hay otro Dios, que no hay otro camino, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Señor, ten misericordia, ten piedad de los que están escuchándonos, viéndonos, que están atravesando diferentes momentos de necesidades. En tus manos. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Tu Espíritu. Ahora sí parece que logramos conectarnos con nuestros móviles. Nos vamos primero con nuestro compañero, José Caraballo, que nos trae novedades de ACE. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tenían ¿Cómo va, tantas Noelia? movideras, Buenas tantas tardes. Un movideras saludo que te para dije todos. compañera. Está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, de última, mi segundo nombre es María, así que de última no estuviste tan lejos. No hay problema ninguno. Bueno, tú decías noticias que tienen que ver con ACE, y justamente ACE fue noticia en las últimas horas de ayer y también este mediodía, porque hubo una conferencia de prensa a cargo del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, donde aceptó la renuncia de los referentes de varias unidades ejecutoras regionales de salud que trabajan justamente para ACE, donde en primera instancia había trascendido que de alguna manera se hablaba de médicos, pero no son solamente médicos, sino también son jerarcas y cargos de confianza. Estamos hablando de los integrantes de las regiones este y oeste de la administración, y también en esta conferencia de prensa de este mediodía, el doctor Leonardo Cipriani anunció que doctor Fernando Silva, no asumirá el cargo en la regional oeste. ¿Por qué? Bueno, se generaron diversas polémicas a raíz del nombramiento de Silva, que había hecho declaraciones a través de su cuenta de la red social Facebook. Entre otras cosas, había dicho que habló de mugre, desidia y falta de control que dejó la pasada administración. Esto fue justamente lo que motivó la renuncia en masa, esta renuncia masiva que se dio en el día de ayer, donde los referentes, como decíamos, de los integrantes de las regionales oeste y minutos después de las regionales este, presentaron su renuncia
renuncia por justamente este hecho. Hay que destacar, además, según decía Cipriani, que más allá de estas renuncias, los servicios de salud no se van a ver afectados, porque, repito, a primera instancia, cuando se habló ayer de renuncias, todo el mundo había dicho que eran médicos que renunciaban en el marco de esta pandemia, algo que no es así. Hay algunos médicos, hay cargos de confianza y también algunos jerarcas. Esto, a grandes rasgos, lo que ha pasado en esta jornada con ACE. Les digo que más adelante, en la edición central de Informe Capital, vamos a tener un fragmento de la conferencia de prensa de Cipriani. También fuimos a buscar la palabra de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que vieron con buenos ojos que Fernando Silva no asuma el cargo, porque eso de alguna manera hubiese complicado una relación que viene bastante bien, según nos decían desde el gremio. Y también les vamos a ofrecer la palabra de uno de los médicos renunciantes. Todo eso más adelante, Noé, en la edición central de Informe Capital. Muchísimas gracias, Josema. Y además también en la edición central de Informe Capital se van a estar desarrollando otras noticias a partir de las 6 de la tarde. Y ahora ya sí, nos vamos con nuestro compañero Jorge Temponi. ¿Dónde estás hoy? Hola, Noé, buenas tardes para todos. Nos venimos a las ciencias humanas, semiótica, estudio de los signos, por decirlo muy a lo bestia y de modo genérico. Fernando Andach es un referente, tal vez el referente en la materia, el principal referente en la materia en nuestro país. Ustedes lo conocen por sus análisis de los discursos, los gestos, los signos en las transmisiones de las elecciones nacionales en esta pantalla de TV Ciudad. Y hoy nos recibe en su casa porque en el marco de esta situación tan particular que estamos viviendo en el país y en el mundo, hay mucho para comentar, lo haremos en los pocos minutos que tenemos, pero a propósito de lo que es además su área específica de mayor conocimiento, la representación de la realidad. ¿Qué tenemos para decir en este sentido? ¿Qué tiene él para decir, mejor dicho, en cuanto al miedo, la información, la comunicación en tiempos de pandemia? Lo titularemos ahora y lo desarrollaremos en un par de minutos. Fernando, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Y qué te anda en la cabeza en estos tiempos? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, gracias por la invitación. Evidentemente hay una primer llamada a una ciencia como la semiótica que tiene que ver justamente con la mediación, es decir, cómo del mundo, de todo lo que pasa, de la experiencia, en este caso una crisis sanitaria y nada menos que todo el planeta, cómo llega a las personas, a través de qué, desde el cara a cara, que hoy parecería dificultado por la naturaleza misma de este mal, hasta lo que todos recibimos todo el tiempo, hoy 24/7, como se dice, por los medios. Y en este caso yo lo titularía así, ¿no? ¿Qué hacer con lo irrepresentable? Porque tenemos algo que no solo es microscópico, submicroscópico, como es una proteína, este COVID-19, este nuevo avatar de la naturaleza que nos enfrenta, nos desafía, sino que hoy, ante un mundo que está, digamos, reticularizado, es decir, que por todas partes el celular se ha convertido en esa máquina infinita, esa especie de senderos que se bifurcan, sentido borgiano de que por todos lados están llegando noticias fidedignas, otras no tanto, otras en absoluto, amenazas. ¿Qué hacer con lo irrepresentable? ¿Cómo se tienen que posicionar los medios? Acá en Uruguay, por ejemplo, los tradicionales, los llamados abiertos, la tele, la radio, por ejemplo, la prensa. ¿Y qué hacer entonces? ¿Cómo administrar eso que genera tanto temor? ¿Qué hacer éticamente? ¿Por qué no? Porque los signos nuestros de cada día son lo que compartimos, aquellos que le damos a los otros y que cambian, así como se habla de la mutación de este virus. El signo, ¿viste? Cuando sale de un agente, digamos, en este caso colectivo, como este mismo TV Ciudad, que estamos ahora hablando y nos están viendo y oyendo, va a impactar al otro ¿cómo? ¿Qué se va a producir en el otro lado, en el destinatario, este misterio, desde que hay comunicación masiva, la audiencia, primero de la radio, luego de la tele, luego de Internet, sigue siendo de alguna manera un enigma? ¿Qué se produce en esa especie de fisión, como se habla de la fisión del átomo? ¿Qué se produce cuando salen signos de un lugar que tiene, vamos a decir así, una autoridad? La autoridad hoy sale más que, había un chiste que decía, ya no es la toma
del Palacio de Gobierno, un golpe de Estado, sino la toma de los medios de comunicación, porque de ahí va a salir la información que va a regir nuestro destino, nuestra vida. Y creo que esa sería una primera reflexión, Jorge. ¿Cómo hacemos en este desafío ya no nacional, ni siquiera continental, sino planetario, para ser éticos y transmitir lo mejor posible eso que está pasando y no se ve, pero cuyos efectos sí vemos a cada instante? La seguimos por ahí entonces con Fernando Andache en un par de minutos, porque evidentemente, como gente bien intencionada, queremos que la comunicación sea para bien. Así que repensamos y nos repensamos siguiéndola en un ratito. Dale vos ahora, Noé. Divino, en el segundo bloque estamos de nuevo con ustedes, Jorge. Bueno, y como les contaba al principio, un equipo de la Universidad Tecnológica de Fray Bentos desarrolló un dispositivo que con luz ultravioleta puede desactivar virus, entre ellos el coronavirus. Entonces, sobre esto vamos a hablar con el ingeniero Andrés Moller, que es director del Instituto Tecnológico Regional Suroeste. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal, Noelia? Y qué tal, un saludo a toda la teleaudiencia de Informe Capital en esta previa que hacen todos los días. Muchas gracias. Bueno, contame un poco, y claramente como para los que no sabemos mucho de tecnología y de ciencia, ¿cómo funciona este dispositivo? Bueno, es un dispositivo que en el mundo ya existe, es una tecnología a partir de digamos, de la irradiación por parte de luz ultravioleta, mediante lámparas que se usan para esos efectos de diferentes tecnologías. Y básicamente esa luz ultravioleta, que tiene una determinada longitud de onda, lo que hace es transportar energía que los virus del estilo como el SARS-CoV-2 que provoca el coronavirus, ¿verdad?, que conocemos y que esta pandemia nos está complicando la vida, evidentemente modifica ese ARN de constitución física y logra desactivarlo. Esto ya está probado en otros lugares del mundo, son dispositivos y tecnologías que son conocidas, pero un equipo multidisciplinario de nuestra universidad y en particular del Instituto, como bien decías, Tecnológico Regional Suroeste de Fray Bentos, logró de alguna manera efectivizar un prototipo para poder comenzar con los ensayos de prueba, de análisis, de homologación, ¿no?, de factibilidad y probar que la tecnología que en otras partes del mundo se está utilizando, acá también podemos hacerlo efectivo y podemos lograr llevar este tipo de dispositivos a aquellos lugares donde se necesiten en esta emergencia. ¿Cuándo se dieron cuenta que el desarrollo de este prototipo era importante y cuánto demoraron en hacerlo? Bien, la verdad que en los tiempos de realización fueron muy rápidos porque de alguna manera hay muchos recursos compartidos a nivel mundial en cuanto a la información para poder desarrollar un equipo de estos. Nosotros tenemos una carrera que es el tecnólogo en ingeniería biomédica, que está radicado en el ITER Suroeste en Fray Bentos, y varios bioingenieros, conjuntamente con algunos estudiantes, tanto de esta carrera como de ingeniería mecatrónica, son carreras nuevas para el Uruguay, que desarrolla la UTEC, de alguna manera se encolumnaron en lograr un dispositivo que permitiera, de una forma rápida, poder desinfectar aquellos lugares cerrados típicos. Por ejemplo, por supuesto, pueden ser las salas de CTI, las salas de espera, pasillos, transporte público, oficinas. Es decir, la diferencia básicamente es que este dispositivo de forma rápida puede desinfectar el ambiente en unos 40 minutos en promedio, 30, 40 minutos en función del tamaño y del volumen de aire que tenga la sala, comparado con los métodos tradicionales que de alguna manera se hace de forma manual, ¿no? Desinfectar como lo conocemos nosotros, como hacemos nosotros en nuestras casas, ¿no? Alcohol en gel, lavarse las manos, todos esos procedimientos. Entonces, este sistema lo que hace es complementar esa limpieza, esa desinfección que se realiza tradicionalmente en todos estos lugares que mencioné, y de alguna manera la pandemia exige mucha cosa, escuchamos mucha cosa vinculada con los respiradores como uno de los equipos fundamentales en el combate a la enfermedad, sobre todo en los casos graves, pero también todo esto que hace a la logística de uso y que le permita un uso más frecuente de las salas, que son un cuello de botella en general en una situación crítica,
de alguna manera nos motivó a poder apoyar este equipo junto con muchas empresas y personas de la región, sobre todo de Río Negro, que apoyaron esta iniciativa. Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque ustedes desarrollaron este prototipo, pero no es que ya se puedan poner a fabricar y a mandarlo a hospitales o a comercios, que también podría ser bueno, yo qué sé, para supermercados, por ejemplo. ¿Cómo sigue esto? Es muy buena la pregunta, Noelia. Claramente hay un proceso, un paso que estamos dando ahora, que es lograr involucrar en este proyecto a las comunidades médicas con especialidades en virología, por ejemplo, también el Ministerio de Salud Pública, fundamental, ACE, bueno, ¿no? Todo ese gran equipo que está trabajando hoy en primera línea, para poder acelerar, digamos, las pruebas y efectivamente poder, vaya la redundancia, probar la eficiencia y la eficacia en la desinfección y rápidamente, una vez de alguna manera cumplido ese paso, podemos empezar a buscar alguna solución más para poder realizar más equipos y poder repartirlos, por ejemplo, en los hospitales de nuestra región. De hecho, estamos en contacto con muchos de los directores de la región y creo que ese es el paso medular. Esto es un equipo que hay mucha gente trabajando en estas tecnologías. Hay un grupo de Facultad de Ciencia y Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República que está trabajando en utilizar la luz ultravioleta para poder desinfectar, por ejemplo, las mascarillas N95. Es un grupo muy importante que desde el primer día de la pandemia se ha juntado y está bueno mencionarlo también que de alguna manera tiene aplicaciones diversas, pero sí que estamos contentos y apoyando mucho desde nuestro lado este combate a la enfermedad que creo que como uruguayos venimos haciendo un buen papel. Muchísimas gracias por estos minutos y obviamente todos los uruguayos les agradecemos que estén trabajando en eso. Bueno, un placer. Muchas gracias, Noelia. Saludos a toda la audiencia. Gracias por el contacto y por mantenerse informados. Un saludo. Felicitaciones. Muchas gracias. Y siempre aparecen noticias lindas en estos momentos y es lo que reconforta. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con la entrevista de Jorge Temponi al semiólogo Fernando Andach. Seguimos en Informe Capital Especial y atención Paso Molino, porque en la sede de Liverpool se está dando cena a partir de las 20 horas, ahí en Agraciada y Julián Álvarez. Hay que llevar la vianda, no se olviden. Y los que quieran colaborar con esta olla y con ollas de otros barrios como Colón, Paso Carrasco o Palermo, pueden comunicarse al 097-374-250 o al 098-091-737. Y también hay olla solidaria ahora desde las 18 horas en la cancha de Covicenova, ahí en Camino Bufa y Camino Civils. También no olviden de llevar la vianda. Ahora sí, entonces nos vamos a la casa del semiólogo Fernando Andach con Jorge Temponi. Gracias, Noé. Segunda parte de la charla, entonces, en esta tarde algo nubosa en Montevideo, en la casa del profe Fernando Andach que nos recibe. Dejó planteada hoy la situación, dejó planteado el tema, mejor dicho, en el marco de esta situación. Y una pregunta que nos hacemos justamente para que la comunicación que hacemos día a día desde los distintos rincones de los medios sea útil y positiva para la sociedad, Fernando, es, bueno, cómo encontrar el equilibrio entre la precaución, digamos, transmitirle a las personas la necesidad de una ciudadanía responsable en estos momentos y el miedo, pues es muy fácil bandearse para el miedo con el bicho en la vuelta, digamos. Sí, creo que se ha hablado tanto, ¿verdad?, que parece difícil agregar algo que aporte alguna luz a este momento tan difícil que estamos viviendo todos. Por primera vez en el siglo nuevo y en mucho tiempo nos vemos unificados justamente por el temor. Y creo que en los medios que he ido siguiendo por deformación profesional y ya con ganas de escribir algo a medida que esto parece ir llegando a cierto ciclo de vida, encuentro dos, fíjate,
dos polos en los medios de comunicación, sobre todo pensando en la tele. Por un lado, una altísima cuota, digamos así, de redundancia, ¿sí? No solo se han alargado los informativos centrales y otros programas, obviamente, de periodísticos, de información a lo largo del día, lo que es obvio que cuando se habla con cierto desprecio del mercado, yo siempre miro con extrañeza, porque el tal mercado no es así, sino que los medios están en continuidad con la vida, si no, no llegarían a nadie. Entonces hay una avidez muy grande de la población en todo el mundo por saber, eso es evidente, hay un apetito insaciable casi por satisfacer una cantidad de dudas. Entonces está la incertidumbre. Y yo encuentro, fíjate, en los medios una altísima tasa, no solo de reiteración de cosas que ya se dicen una y otra vez, sino más llamativo todavía, dar como veía ayer, por ejemplo, que cambió en la sensación térmica, como se dice, de la población, lo que antes ocupaba como mayor miedo, que era la seguridad personal, ¿sí? El miedo a que te maten, que te rapiñen, etcétera, estaría hoy muy bajo y muy alto la preocupación por la salud. Entonces me hacía acordar a Mark Twain, que decía, un famoso dicho, no es noticia si un perro muerde a un hombre, sino al revés. ¿Y qué quiero decir con esto? Que me llamó la atención que le llamara la atención al periodista tantas veces diciendo, qué extraño, pero si solo habla de eso el informativo, ¿cómo podría ser de otra manera que la preocupación mayor, lo que está en la agenda, como se dice en una teoría muy conocida de los medios, es los riesgos de la salud, los temores? Entonces creo que allí no estaría prestando un servicio a la comunidad el periodismo cuando hace un énfasis, un hincapié desmesurado en lo que es obvio. Es como decir que es frío el invierno, pero sí es el momento del frío. Entonces, allí es como desalentador. ¿Por qué lo digo? Porque ese tiempo podría usarse para ahondar en la complejidad de este fenómeno social, psicológica, ¿por qué no comunicacional? Los medios en general son ariscos, diría yo, chúcaros a analizarse a sí mismos. Gente como yo tiene poco lugar en los medios porque normalmente tratan de dar por obvio, por sentado, cómo funciona la cosa y no entrar muy con el escalpelo del análisis, de la reflexión, porque no le interesa a la gente, porque se aburre o porque no quieren verse a sí mismos desde allí. El otro polo, Jorge, el del miedo. El de aumentar esa incertidumbre visibilizando, ¿verdad?, ese monstruo, que en alguna de sus representaciones, lo he visto en la escenografía, tiene el aspecto, me hace acordar aquel film clásico, El octavo pasajero, de Ridley Scott, Alien, y no creo que se ajusta esa imagen. En semiótica decimos que lo nuevo solo entra a través del signo icónico, es decir, de los mapas, de las fantasías que han creado los pintores, por ejemplo, pienso en Bosch, ¿no es cierto?, en Bruegel, no sé, en los que han a través de los siglos, no es algo que esperó a Hollywood, han representado las fantasías, los temores, y la muerte es uno de los principales. Entonces, ante una población que está encerrada, que tiene segregado, digamos así, para proteger, supuestamente, todo eso está en duda, pero no se lo duda bastante en los medios, a la población llamada más vulnerable, o sea, de más edad, de más de 60 o de 70. Y veía hace poco en una red a un intelectual argentino, después creo que salió incluso en un diario, de más de 70 años, que hay un mandato ahora de no dejarlos salir a la calle, a los de más de 70 hay que pedir un documento, que se saca una foto a sí mismo con una estrella de David amarilla, cosida, evocando esa persecución. Entonces creo que representar de modo terrible, temible, a esta pandemia no hace un favor a esa angustia que ya existe, y creo que es mucho mejor llevar esto hacia cierta naturalidad. La frase que está ahora flotando, ¿verdad?, en el ambiente es la nueva normalidad, en inglés the new normal, ¿no? Y eso es algo muy curiosa como frase, y creo que me permite redondear esto. Es decir, lo menos que tiene la normalidad en cualquier lado es ser nueva.
La normalidad es aquello que pasa desapercibida, como salir a la calle y ver a un tipo tomando mate y antes convidándole a otro el mate. Cuando volví de Canadá hacía chistes en mis clases en la FIC diciendo, si un canadiense ve ese reparto de bacterias se quiere matar, porque es lo último que haría. Antes preferiría, no sé, tirarse a una vía de un tren viniendo el tren que eso. Y hoy no llegó. Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo nuevo normal es una antítesis, es una fuerte contradicción. Lo normal es que el informativo sea corto, que tenga una enorme crónica roja y sangrienta, y hoy pensá que la crónica del corona, el COVID-19, mezcla un poco ese thriller. Nos llega la noticia de una mujer fugitiva que podría o no estar embarazada y que va sembrando, es casi la imagen de esa calavera que va con la hoz cegando vidas. Todo está colocado allí, entonces no hay razón para asombro, como decía, para que un periodista diga, no puedo creer que esté tan alto la percepción del miedo. Y si es lo único que hay, es lo que hay, ¿no? Y en cambio la seguridad, la rapiña, etcétera, obviamente ya no está en el plato principal. Pienso que el miedo existe. El miedo a la muerte es algo instintivo que traemos, pero azuzarlo en este momento no es lo indicado. Lo que sí es indicado es complejizar al máximo, está bien, se traen especialistas, ¿verdad? Pero aprovechar cada instante para presentar diversas facetas de qué significa esa nueva normalidad que, insisto, genera una especie de fricción de significado, porque la normalidad es eso que es invisible a los ojos, como decía el Pequeño Príncipe, lo importante, y lo nuevo al revés es lo que causa alarma. Si yo veo que la gente no se toca, pasa, ¿verdad?, distante, si por la Rambla gente caminando un domingo soleado dicen que algunos en las redes habría que matarlos, hay expresiones de ese tipo, eso es peligroso. A mí una de las imágenes que me va a quedar y que me llevo es la persecución de los surfistas en Rocha. Parecía un desatino tan grande, ¿sí? El océano Atlántico, surfistas, si hay un deporte donde no podría haber algún tipo de contagio o de diseminar la muerte a nadie, es ese. Entonces, ahí es donde los medios, creo, estarían flaqueando, donde tendrían que ponerse las pilas realmente y pensar, ¿qué representamos de esta nueva realidad? Eso creo que es el deber que cada día tendrían que hacerse cada institución encargada de comunicar al mundo esto. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Desde este rincón de Montevideo, la casa del profe Fernando Andach, y de este rincón de la televisión, hoy hemos pensado unos minutos con él, a través de él, sobre el rol de la televisión en estos tiempos. Dale, Noé. Muy interesante, como siempre, los conceptos que aporta Fernando Andach. Y nos estamos yendo y elegimos para irnos una versión de un clásico de uno de los cantautores fundamentales de habla hispana de los últimos 50 años. Estoy hablando de Joan Manuel Serrat. Desde su casa hace esas pequeñas cosas con una letra tan atinada para estos tiempos. Nos vemos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Ya llega Informe Capital. Desde aquí, desde Barcelona, donde con mi señora aquí presente, que estamos pasando disciplinadamente esta cuarentena obligatoria, les queremos mandar un saludo muy cariñoso y muy solidario con todos ustedes, con todos los que colaboran en esta fiesta y con la Cruz Roja. Antes que nada, y por encima de cualquier cosa, recomendarles a todos que sean prudentes, que sean pacientes y que traten de llevar estos días de distanciamiento de la mejor manera posible. Pero solo cuidándose podrán cuidar a los demás. Les echo mucho de menos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, y los dejo con un poquito de música. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren
vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón que acechan detrás